iniciar con la oración. Amén, hermano. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Dentro de esas bendiciones, Señor, oh Dios, esta palabra que vamos a escuchar, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, que llenes de sabiduría a mi hermano Nelson, Señor, para que esas palabras queden grabadas en nuestro corazón y que también así, Señor, oh Dios, podamos transferírselas a aquellos que las necesitan. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, antes de comenzar la clase, les recuerdo que por ahí en el WhatsApp les envié la lista de los personajes que vamos a estar estudiando la próxima clase, que ya iniciaría en enero, y la próxima clase que iniciaría por ahí de marzo, creo. En enero va a ser héroes del Nuevo Testamento y bueno, en enero va a ser héroes del Nuevo Testamento y luego vamos a estudiar heroínas de la Biblia, porque ahí se hay del Nuevo y del Antiguo Testamento. Entonces, ahí, si tienen alguna sugerencia que entre en alguna de esas categorías, me la pueden enviar por ahí por WhatsApp. Ok, hermanos, el personaje que nos toca estudiar el día de hoy es Noé. Y vamos a estar viendo en nuestro material en la página número 37. Es una historia ya bastante conocida, pero pues cada vez que vamos a estudiar la palabra de Dios, pues siempre aprendemos algo nuevo. Vamos a leer el primer párrafo que está ahí. Dice, muchas veces Dios nos pide hacer cosas inesperadas, pero que son parte de su plan. A veces se necesita una super fe para poder hacerlo. ¿Sabías que hay partes del mundo donde nunca llueve o casi nunca, pero esto no se compara al tiempo de Moisés, porque en ese tiempo nunca había llovido de arriba a abajo, por lógico que esto parezca. Y ahí les puse eso, que por lógico que esto parezca, porque, bueno, primero, hay partes en el mundo donde nunca llueve. Nosotros estamos, bueno, nosotros los que vivimos en México, en Centroamérica, también un poco de Sudamérica, estamos acostumbrados a vivir en la franja del mundo donde tenemos un clima bonito. Ahí se pone frío, hace mucho calor por ratos y llueve. Pero, por ejemplo, en ciertas partes de Chile, que ya está hasta la esquina inferior de Sudamérica, pues nunca llueve en esas partes, en esas ciudades. Nunca llueve. Es muy desértico y todo, entonces ellos no están acostumbrados a ver llover. Entonces, cuando en el tiempo de Noé, cuando vivía Noé, en ese tiempo no estaban acostumbrados a que lloviera. Y lo que había antes era que subía un rocío y con eso se regaban las plantas y todo, se humedecían por medio de un rocío que subía, no de la lluvia que bajaba. Entonces, ellos nunca, en el tiempo de Noé, no estaban acostumbrados a este tipo de lluvia, digámoslo así, a ver llover. Entonces, cuando Dios le dice, sí es algo diferente, algo nuevo, algo algo que no estaban acostumbrados ellos. Entonces, aquí hago una pregunta, dice, ¿cuánta fe se necesita para hacer algo que Dios nos pide? Y a lo largo de todas estas clases hemos estado viendo y tenemos que ir mejorando nuestra fe. Nuestra fe, así como la fe de los superhéroes, como se pone entre comillas los superhéroes, la fe de ellos iba creciendo y poco a poco iba aumentando. No fue que nacieron con una super fe y que desde el principio ellos tuvieron una certeza 100% de obedecer y todo, sino que era una fe que iba creciendo poco a poco
y iba cada vez mejorando y nunca iba decreciendo. Entonces ahora vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 10. Y vamos a marcar las referencias a Noé. Génesis 6 del 5 al 10 y vamos a marcar las referencias a Noé. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Ahí estamos. Y vamos a leer Génesis 6. Y comenzamos ahí. Versículo 5. Dice, y vio Jehová que, vamos a marcar nada más las referencias a Moisés. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí marcamos Noé halló. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y a Jafet. Entonces ahí tenemos esta marcación del texto. Ahora vamos a ver lo que nos pregunta en la página número 38. Dice, ¿cómo era el ambiente en los tiempos de Noé? ¿Qué podríamos ver de lo aprendido en este pasaje? Ciara. Según el texto, de mucha maldad y sus pensamientos del corazón era de continua maldad. Exactamente. Era la maldad de los hombres era mucha en la tierra y dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Que imagínense qué feo, qué terrible era este ambiente. Muchas veces a nosotros nos toca andar en lugares que pues no son frecuentados por cristianos o son lugares donde no hay nadie cristiano y uno nota muy rápido la diferencia. Uno puede andar en un lugar tranquilo, pero puede ir también a lugares donde la gente es mala, la gente es mala ya por costumbre, donde se prestan a cosas más vulgares, donde lo normal es hablar con groserías, con malas palabras, a ofenderse, y ese es como el trato normal. Pero imagínense la descripción que nos da aquí. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso estamos hablando de una maldad ya total. Entonces, en ese ambiente vivía Noé. Imagínense qué difícil es ser cristiano en un ambiente adverso, pero totalmente adverso como era
como era el ambiente en el que vivía Noé. Siguiente pregunta, dice, ¿qué aprendes de Noé en el texto anterior? ¿Qué podemos aprender de Noé? A ver, Ara. Bueno, yo le puse que era un varón que halló gracia ante los ojos de Jehová, porque era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminaba con Dios. Exactamente, exactamente. Imagínense entre toda esta maldad, entre toda esta gente acostumbrada continuamente a hacer solamente el mal, ahí vivía Noé. Entre ese montonazo de gente, Noé era justo. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muchas veces nosotros, y lo pongo más en ejemplo de jóvenes o adolescentes, porque el joven es más fácilmente influenciable, digámoslo así, aunque todos somos influenciables en cierto grado. Pero muchos papás dicen, yo quiero llevar a mi hijo a la iglesia para que entre todos sus amiguitos algo se le pegue, ¿verdad? Y que sea más influenciado por los amigos de la iglesia o los amigos del colegio cristiano, no sé, para que su entorno sea más tranquilo y que él pueda ser un mejor cristiano. Pero aquí vemos a un personaje que vive en medio de gente que piensa solamente el mal y inmediatamente haya gracia ante los ojos de Jehová, porque era justo, era perfecto en sus generaciones. Entonces ahí me está hablando de que era educado para ser un varón justo. Su ascendencia era, y su descendencia también había sido educada, había sido llevada a los pies de Dios, digámoslo así. Y pues conocían, no puedo decir que conocían la Biblia, porque en ese momento no había Biblia, pero pues sí eran personas conocedores de Dios, digámoslo así, conocían a Dios. Y nos da un dato muy importante, dice, con Dios caminó Noé. Imagínense qué bonito, qué bonita esa frase, que pudiéramos decir nosotros, con Dios caminó Roberto. Wow, así, qué impactante. Con Dios caminó David, con Dios caminó Marcos, con Dios caminó Ara. Eh, Qué bonito sería poder decirlo y con confianza, ¿verdad? Así que yo pueda decir, sí, yo caminé con Dios. Eso quiere decir que hay un compañerismo, una cercanía, que es algo familiar, es como una amistad, es como ir caminando, ir platicando, es esa cercanía, esa confianza. Nelson, Sí, hermano Marco. pero por fe nosotros sí caminamos con él. Sí, sí Claro, caminamos con él, claro. pero estamos hablando de que sea algo Persona a constante. persona, persona a persona, sí. Sí, pero estamos hablando de que sea algo constante. Ese es un buen punto. Así Nosotros es, claro. sí caminamos con Dios, podríamos decirlo así, pero a veces tenemos como apagones y bajas y altas, pero mantenerse caminando con Dios es a lo que le debemos de apuntar, es lo que debemos de buscar. Mantenernos caminando con Dios, esa cercanía con Dios. Ok, vamos a leer el paréntesis que viene ahí en el material. Dice, creo que es necesario tratar un tema antes de seguir. En el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La traducción de arrepentimiento es nakham. Es en hebreo el 5169, que significa respirar profundamente, lamentar, compadecer y lamentarse. En este caso, Dios sintió pesar
y le dolió en su corazón ver que la creación estuviera pensando de continuo solamente el mal. Este pasaje es uno de los pasajes difíciles, o que mejor dicho, que se puede complicar la explicación o la interpretación, porque ahí en el versículo 6 tenemos, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, pero también tenemos en otras partes de la Biblia que Dios no se arrepiente. Por eso hay que irnos a estudiar el origen de la palabra, y vemos que esa palabra que aparece como arrepintió se puede traducir también como lamentarse, compadecerse y lamentarse. Entonces, imagínense qué difícil para Dios ver la creación que con tanto amor Él hizo, puso a Adán y Eva ahí en el paraíso, y ellos comenzaron a pecar. Y luego no fue nada más que pecaron una vez, sino que siguieron pecando y pecando y pecando al punto de que se hizo normal, y llegó el nivel de maldad, llegó a los niveles en el tiempo de Noé, que ya dice, me llama la atención el calificativo que usa aquí, que dice que en el 5 dice, y todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces pasaron de estar en el tiempo de Adán en una cercanía, en una hablar cara a cara con Dios todo el tiempo, a en el tiempo de Noé pasaron a ser hombres que pensaban solamente cosas malas. A eso se dedicaban, para eso tenían tiempo, para pensar de continuo solamente el mal. Entonces es algo pues muy triste, y obviamente le dolió a Dios en su corazón, y toma esta decisión de hacer un filtro o un reset con esta gente. Dice, ya no puedo mantener, ver a esta gente que cuando Dios toma esa decisión es porque Él ya les dio todas las posibilidades de arrepentimiento y ellos no las van a tomar. Entonces Dios toma acciones y dice que raerá de la faz de la tierra a los hombres que ha creado. Entonces, imagínense qué decisión más complicada la de Dios de tomar esta decisión de quitar a toda la creación que él había hecho. Hermano, Sí, hermano Roberto. y gracias. No, no, para que me corrija cualquier cosa. Si no es correcto lo que usted dice, ahí Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Pensándolo bien, o sea, cuando Dios dice, bueno, va a hacer esto, él lo hace. Y después, ¿y para qué lo dice? Uy, no, 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 qué error, no, no, jamás. Él es perfecto. Pero yo no sé, yo tal vez considero, no sé, hermano, que tal vez en eso es porque hey, él nos da libre albedrío. O sea, Sí. él en eso, entonces uno hace lo que explico, él no dice, no, si no imagines, todo fuera perfecto, ¿verdad? En eso tenemos el libre albedrío, y entonces, claro, cuando él ve que hacemos cosas que no son, ¿verdad? Pues es lógico, le tiene que doler en su corazón. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Si por él fuera, todos procederíamos al arrepentimiento. O sea, sería algo genial, algo muy bonito, que si por Dios, o sea, si fuera la decisión de Dios, todos seríamos cristianos, digámoslo así, pero no todos lo son. Entonces, como bien dijo mi hermano Roberto, ahí viene el libre albedrío. Cada quien es libre de decidir lo que quiera. Decides estar con Dios o estar lejos de Dios. Es tu decisión. Esta gente en el tiempo de Noé decidió hacer
solamente el mal. Eso es lo que ellos habían decidido, hacer solamente el mal. Entonces ya contra eso, pues ya no se puede hacer nada. Entonces es un tema muy interesante. Es un tema que podría, como dije, prestarse a malos entendidos, pero pues esa es la explicación y al hacer el estudio de las palabras uno puede dejar claro ese tema. ¿Ok? Entonces vamos a ver Génesis 6, ahora del versículo 11 al versículo, no es el 19, sigue, al versículo 22. Del versículo 11 al versículo 22. Y vamos a marcar las referencias a Noé. Vamos a marcar en específico la misión que Dios le da a Noé. ¿Ok? Entonces nos vamos a pasar por acá. Ahí tenemos Génesis 6. Vamos a comenzar con el versículo 11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, ahí marcamos Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer. Ahí marcamos hazte. Dice, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Vamos, el versículo 18. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil en la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé, así Noé. Hizo conforme a lo que Dios le mandó. Ok, entonces hasta ahí llega la marcación. Vamos a contestar la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Noé? Entonces me regreso un poquito. Ok, ¿cuál fue la primera instrucción que Dios le dio a Noé? En el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer Exactamente. con aposentos y lo calafatearás con brea por dentro y por fuera. Exactamente.
La brea era para impermeabilizarlo. Era para que no se le metiera el agua al arca. Sí era. A mí me llevó a pensar que era como el cestito de Moisés. Ajá. Sí, pero esta era una cestota donde Una cestota. había cabía muchísima, bueno, solamente 8 personas, pero muchísimos animales. Sí. Pero sí, muchísimos, muchísimos. Pero sí, estuvimos estudiando a Moisés el lunes pasado y entonces, pues sí, yo también da como que da la idea, pero pues ya vamos a ver las dimensiones. Vamos a ver las dimensiones y ahí vamos a ver que no era una cestita para una persona, ni un barquito para 8 personas tampoco. Hermano, Sí, hermano David. pues antes hay que ver también, ¿verdad? De que por qué iba a ser el arca, porque estaba diciéndole que he decidido el fin de todo ser, o sea, le estaba anticipando por qué iba a ser el arca, nada más decirle así, nada más, bueno, hazte un arca, ¿verdad? No, le estaba anticipando por qué iba a ser el Sí, arca, ¿verdad, hermano? sí, ahí en el 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces ahí viene ya el juicio, viene la destrucción, pero en el 14 viene la misericordia. Y dice, hazte un arca de madera de gofer. Entonces ahí la primera instrucción, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, esa fue la segunda. La tercera es calafatearás con brea por dentro y por fuera, doble. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Entonces ahí tenemos las medidas exactas, más o menos exactas, del arca. Bueno, aquí en el material pues sí doy la información. Pongo ahí más un codo son 52 centímetros. Esta información la saqué de Google, pero estaba viendo otros videos que estaban diciendo que aproximadamente, para hacerlo como más fácil, son 50 centímetros. Pero la distancia a la que se le llama codo, no sé si puedan ver mi cámara. ¿Sí se ve mi cámara? Sí. Ah, ok. Es que yo no me estoy viendo. A ver, ya me veo. Entonces, el codo es, déjenme hacerme para atrás, es esta altura. Justamente desde el codo de una persona hasta la punta de su dedo. Sabemos que esta medida es muy relativa porque no todos tenemos el mismo ancho, del mismo largo, pero es aproximadamente son 50, 52 centímetros. Entonces ahí les pongo la tablita ya convertida a metros de cuánto es. Medio metro Dice, es. ¿el qué, perdón? Medio metro es. Medio metro, exactamente. Un codo es igual a medio metro. Para hacer aquí la conversión yo ocupé 52 centímetros. Entonces dice 300 codos la longitud del arca es 156 metros de longitud del arca. De ancho 26 metros y de altura, ahí me faltó una M, 15.6 metros. Y ahí los que tienen regla ya se están midiendo cuánto es su codo. ¿De cuánto es su codo, hermano Roberto? 50, hermano. Tallados, tallados. 50. Tallado, 50. Ah, bueno. Entonces sí, ese es como el estándar, poner 50 centímetros el codo. Entonces, imagínense, no era un pesebre, como estábamos comentando con Ara.
Era una embarcación que no estaba diseñada para ser dirigida, sino que porque no le dijo, ay, vas a poner un volante y vas a poner abajo, vas a poner una cola para llevar la dirección. Tampoco le dijo, no, no, alerones tampoco va a llevar, ni estabilizadores, nada. Era de longitud de 150 metros, de anchura de 26 metros y de altura de 15 metros. Entonces estamos hablando de que era un barco bastante grande y que estaba diseñado solamente para flotar. Ese era el uso que se le daba, que se le iba a dar a el arca, que ahora lo conocemos como el arca de Noé. Pero en ese momento era nada más el arca. Se le dijo, hazte un arca de madera de gofer. Entonces, imagínense qué trabajo más grande y arduo el que tenía Noé. Tenía que hacer, construir, tenía, porque la madera no era que iba a ir a un aserradero y ya se le iban a dar cortadita y que él nada más iba a decir, ay, sí, póngamela aquí, póngamela allá. Y no, era de ir, buscar el árbol que fuera de madera de gofer y cortarlo y pulirlo y llevarlo a donde la estaba construyendo. Fue un reto, no fue titánico porque no existía el Titanic, pero fue un reto increíblemente grande para una persona. Y acordémonos que no, en ese momento no había caído lluvia. Entonces no habían inundaciones por lluvia. Sí habían ríos, lagos, mares, pero no había inundaciones por lluvia. Entonces pensar de que la tierra se iba a inundar no hacía mucho sentido en ese momento. Ok, entonces ya tenemos estas dimensiones y tenemos ya las instrucciones precisas que Dios le había dado a Noé. Entonces, vamos, dice, de esta misión depende, voy a leer el siguiente parrafito que viene ahí en la página 40. Dice, de esta misión depende el futuro de toda la creación, no solo la humanidad, sino también de todo lo que tiene vida. Ok. Para hacer una comparación de las dimensiones del arca. Ok, las dimensiones del arca, habíamos dicho que de largo tienen 150 metros. 156. Y una cancha reglamentaria de fútbol tiene entre 90 y 120 metros de largo. Entonces era más larga que una cancha de fútbol, por 30 metros más larga que una cancha de fútbol. Y de ancho, la cancha de fútbol tiene entre 45 y 90 metros. Ahí sí era, del ancho es casi la mitad de una cancha de fútbol. Entonces sería como que si agarráramos una cancha de fútbol y la cortáramos a la mitad vertical. La cortáramos así y nada más nos quedáramos con una cancha un poquito más larga. De ese tamaño era el arca que tenía que construir Noé. Entonces, imagínense, era un reto y no solamente era, sí, la voy a hacer por fuera y ya, sino que tenía que tener 3 niveles y tenía que tener como cuartitos, ahí le hice aposentos.
Entonces era un reto realmente grande. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el motivo que Dios tenía para destruir a toda la humanidad? Que era lo que estaba comentando mi hermano David. Mi hermano David estaba comentando que en el versículo 13 está esa respuesta. El motivo para destruir a toda la humanidad era que porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Imagínense que era no solamente maldad, sino violencia. Entonces aquí vamos viendo las diferentes descripciones que Dios va dando de la gente en ese tiempo. Entonces aquí dice que iba a destruir los iba a destruir con la tierra por la violencia, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y en el versículo 11 menciona que se corrompió la tierra delante de Dios. Sí, Y en el exactamente. 12 también, he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Exactamente. Entonces, en el versículo, lo que marcamos antes, decía que en en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, sería interesante, esta lista no la tengo yo aquí en este material, pero podríamos hacer la lista de las características de los hombres en el tiempo de Noé. Y aquí primero pondríamos que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el 11 tenemos también. En el 11, ahí sí dice, y se corrompió la tierra de delante de Dios. Entonces ellos ya se habían corrompido. Sí. Y estaba la tierra llena de violencia. Y dice, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Entonces ahí tenemos otra, a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con tierra, con la tierra. Así era. Una duda. Ahí Sí. cuando hace referencia en el versículo 12, porque toda carne había corrompido su camino, ¿también hace referencia a los animales? Sí, sí. No tanto cuando llega un punto en que la maldad del hombre ya comienza a contaminar otras especies, digámoslo así. Y había sido tanta la maldad de los hombres, porque habla primeramente sobre los hombres, que se había corrompido al punto de que también se había corrompido con los animales. Entonces, hasta cierto punto, también los animales habían corrompido su camino sobre la tierra, digámoslo así. O sea, ya no seguían el diseño que Dios había hecho para ellos, los Exactamente. animales. Ni los animales, ni los hombres. Sí. Una vez Sí. escuché algo así que hacía referencia sobre cruzar, creo que a los burros con las yeguas o algo así, y salían las mulas, que eso no estaba bien, Ajá. porque iba en contra de su naturaleza. Sí, se supone, no me acuerdo cómo se llama ese híbrido tiene un nombre, pero esa yegua o burro, no sé cómo se llama, em, no puede reproducirse, o sea, ya no se puede sacar más generaciones de ese híbrido, digámoslo así.
Entonces, en cosas así y en otras cosas, el hombre ocupa, mejor dicho, la mente degenerada de los hombres como raza humana, digámoslo así, eh, contamina también a muchos otros animales. Entonces, imagínense, ellos dicen el versículo 5 que ellos pensaban de continuo solamente el mal. Entonces, ellos se dedicaban todo el tiempo solamente a pensar el mal. Entonces, y por generaciones, entonces digamos que sí ya le habían dado bastante vuelo a su degeneración y no solamente se habían corrompido ellos, sino habían corrompido a otros y a otros animales, otras especies. Entonces, por eso dice en el versículo 12, dice, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya, cada día se superaban. Exactamente, exactamente. Sería genial que se superaran para lo bueno, pero ellos pensaban de continuo solamente el mal. Se me hace difícil, pero creíble, lamentablemente, que alguien piense solamente el mal. Qué triste. Digo, algo bueno debería de pensar, pero piensan solamente el mal. Entonces ya, imagínate que estaba tan degenerada su mente de que ya no necesitaban o no podían o no sé, pensar cosas buenas. Ya pensaban solamente. Esa que dice solamente me llamó muchísimo la atención. Sí, a mí también. Sí, Ver la magnitud, ¿no? Ya te da una idea de cómo tan perdidos estaban. Y exacto, exacto. por qué Dios toma la decisión. Sí, y acordémonos que Dios es misericordioso y Dios siempre nos va a dar opciones de arrepentimiento, hasta el punto en el que nosotros ya no queramos tomarlas. Dios es justo, Dios siempre les va a dar esa opción, pero si ellos ya están tan corrompidos de que ni se les pasa por la cabeza la opción de arrepentimiento y de buscar a Dios, y vemos que sí se puede, porque alguien me puede decir, no, es que como ya todos son así, ya ellos ya no tienen opción. El mundo los va jalando, la cultura los va llevando y ellos se hacen así. No, pues se diría, ok, pero no, mira, aquí no es así. Ahí está Noé. Noé vivía entre ellos y él era diferente. Y dice que sus generaciones eran diferentes. Y si Dios permitió que su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos entraran en el arca, es porque la justicia de Noé los alcanzó a cubrir a ellos, digámoslo así. Entonces, tenemos a una persona que vive de diferente manera en un entorno de que todos tienen la mente corrompida, todos son violentos y todos piensan solamente el mal. Entonces, sí se puede, no es que, ay, como todos son malos, yo también voy a ser malo, o por eso soy malo yo, porque todos son malos, ¿no? Eso no es necesariamente cierto. Uno sí puede hacer la diferencia. Así es. Y recordemos que nosotros somos luz y Sí, debemos de resaltar en la oscuridad, que son los hermanos que todavía no han, bueno, la gente que no ha llegado a Cristo. Pero ahorita que me pongo a pensar, cómo muchas veces nosotros pensamos, ay, que la sociedad ahorita ya está pervertida, solo piensan cosas malas. Pero me pongo a pensar, ¿cuántos cristianos sabemos? Ok, si Dios baja ahorita y dice, ay, no, pues todos están mal, que no sé qué. Sí, mira, vamos a hacer un arca y vamos ¿a cuántos entraríamos en el arca? ¿A cuántos justos se encontraría ahorita en la tierra si viene Dios hoy? Si viene hoy, si viene en este día. ¿A cuántos justos se encontraría en la tierra? En ese momento, en el punto de Noé, encontró a 8. Bueno, Ahora, Nelson,
sé que vamos a ver más. Espero que seamos más de 8. Si no somos más de 8, algo mal hemos estado haciendo, algo mal estamos haciendo. Debemos de ser esa diferencia. Hermano Marco. Sí, mire, eh, nosotros prácticamente los que leemos la Biblia, los cristianos, muchas veces somos cómodos. Ujú. Le cuento que afuera hay tanta gente, tanto como mala como buena también. Lo que pasa es que las buenas muchas veces también son cómodos, no buscan de Dios, pero sí tienen ese deseo, quieren ese empuje nomás simplemente para poder buscar de Dios. Le digo porque eh, hoy estuve por allá por un sitio que se llama Durán, en un sitio que se llama Los Helechos, en una ciudadela, y estábamos evangelizando. Yo te decía, estoy evangelizando una persona que es una señora anciana que no ve, y a la hija que es iletrada. Ujú. Ellos desean saber de Dios. Es porque yo había tenido como unos 15 20 días o que un mes que no había ido, y le decían al hijo, y dile al pastor, que dile que venga, que cuándo viene y cuándo no. Entonces, sí hay gente que busca de Dios, ¿sí? Y si nos ponemos a evangelizar, porque yo digo que yo estoy en Monte Sinaí, y nosotros vamos a evangelizar, yo voy a tocar puertas y la gente sí le recibe. Así como también hay gente que sí le tira la puerta. Ah, Sí. los hermanitos, ah, no, ya no quiero saber nada que está ahí, pum, le tiran la puerta a uno. Bueno, y ya pues yo como ya sé cómo es la gente, entonces ya sé que mi Señor, como se llama, Él ha dicho, porque todos nos vamos a ser bien recibidos, entonces lo tomo bien. Sí, ahí respecto a eso, yo creo que nosotros sí vivimos en un entorno difícil, pero aún no estamos cerca de llegar a los días de Noé. La Sí, maldad en el tiempo de Noé era era peor. por mucho peor a la que tenemos Acordémonos nosotros de Sodoma y ahorita. Gomorra, Sí, sí, acordémonos de eso. Sí, sí, ahorita estamos, o sea, sí hay gente mala, perversa, de todo, pero no como creo como antes. sí. En el tiempo de Noé sí que de verdad era algo Bastante eh, hostil. totalmente hostil, exactamente. Ujú. Bueno, vamos a leer Génesis 8 y vamos a marcar dos cosas. Vamos a marcar a Dios y las referencias a Dios y vamos a marcar las referencias a Noé y vamos a prepararnos para contestar las preguntas que vienen ahí. Entonces, vamos al siguiente texto. Bueno, lo del pacto ya no lo pregunté. Permítame, voy a avanzar para llegar a Génesis 8. Ok, ahí está. Génesis 8 del 15 al 22. Entonces dice, entonces habló, vamos a marcar primero las referencias, solamente las referencias a Dios. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal de tu, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová,
en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente. Ahí se me pasó una, ese volveré, hay que marcarlo como Dios. Destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras, la higuera, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces aquí nos está dando una certeza, una confirmación de que no lo volverá a hacer de esa forma. Ahora volvamos a leer el texto y marquemos las referencias a Noé. Dice: entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de las aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Ahí también me faltó una él. Dice: todos los animales y todo reptil y toda ave, todos los que se mueven sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la higuera, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ok, entonces ahora vamos a contestar las preguntas que vienen aquí. La pregunta dice: ¿cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Noé? Ahí tenemos las instrucciones en el versículo 16. Le dijo: sal del arca. Bueno, le dijo que salieran todos. Tú, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo. Esa fue la primera. La siguiente instrucción es: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé. Bueno, ahí está. Esas fueron las únicas instrucciones que le dio en el versículo 16 y versículo 17. Fueron instrucciones sencillas, precisas, y pues ya el diluvio ya había terminado, ya estaban sobre tierra. Entonces cuando están sobre tierra, ya les dice: ahora sí pueden salir. Y entonces en el 18 vamos a la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que hizo Noé? Yo le puse que obedeció las indicaciones de Dios del versículo 18 Ajá, y Sí, fue 19. obediente. exactamente. Las Y instrucciones extra, están en el 16 y 17 y la obediencia está en el 18 y en el 19. y extra en el versículo 20. Exactamente. Extra fue el 20. En el 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová.
y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Una pregunta, Sí, hermano Marco. quizás habrían animales como que no eran limpios en el tiempo de antes, que no los conocimos. Pues Porque ahorita ¿cómo se llama el gallinazo, como le decimos, no sé cómo le llaman ustedes allá, ese animal sucio? ¿Qué más? El pelícano también creo que está entre los animales que no se comen. pues según la ley, que en este tiempo todavía no estaba escrita, los animales limpios, no me acuerdo muy bien, pero tenía algo que ver con las patas. No tenía que ser bifurcada, algo así. Pezuña La partida, algo así. pezuña, Que ajá, eran exactamente. rumiantes y de Eh, pezuña hendida. Así Exactamente, es, sí. Usted el exactamente. camello no se puede comer. Sí, no. El burro Bueno, no se puede comer. Sin embargo, algunos sí han comido. Hasta yo bueno, comí una vez. de poderse sí se puede comer, pero No se no es debe. animal limpio. Por ejemplo, el cerdo no El es animal cerdo. limpio. Un Y venezolano una vez me dijo que él no comía cerdo. No. Yo no como puerco, me dijo. Ah, le digo, no, hermano, yo para comer yo me baño. Es no, bueno. sí, es bueno bañarse, hermano. Es bueno bañarse. Es que el venezolano dice, no, yo puerco no como, dice. No, yo le digo, yo para comer me baño primero, le digo. Sí, entonces todos estos animales, la pregunta no se la podría responder en sí, hermano, porque no sé, nada más dice, tomó de todo animal limpio Claro, y de toda ave limpia, no me dice cuáles son. así es. E Entonces, no incluso sé si en ese tiempo habían otros animales limpios otros que animales ahorita ya no quizás, tengamos. así es. Sí, esa pregunta sí no se la podría responder porque no tengo información. Incluso tenemos a la serpiente que no era limpia, Ajá, no es limpia, sí, no. No, aquí, sino que es ser viviente simplemente, ¿no? sí, aquí imagínense de dónde tomó esos animales limpios y esas aves y lo que ofreció en el holocausto. ¿De dónde lo tomó? Del arca. Del arca, porque ahí estaban. Sí. Sí, Entonces, pero Dios fue que le dio la orden a cada animal porque Noé creo que no lo fue a buscar. Y le dijo, ve, ahí está la arca, súbanse. sí, sí. Claro, Y ahorita aquí acordémonos que este no es un estudio exhaustivo de la historia de Noé. claro. Nos estamos brincando Uh, tramos enormes. Comenzamos en versículo 6, luego nos brincamos al 8 y, nos estamos pasando mucha información. Entonces, el diluvio en sí no lo estudiamos, no lo leímos. no, pues. Si fuera un Lo que está estudio diciendo el hermano teológico, Marcos tampoco, que donde Dios llama y sube a todos los animales, donde Él cierra la puerta, claro, donde mandan a los pajaritos, las palomitas para ver si regresaban o no. Todo eso no lo vimos, después fue pero el cuervo y así. vemos que en este momento Noé estaba haciendo como un plus, un extra, y tomó de los animales que venían en el arca, tomó, dice, de todo animal limpio, de toda ave, y lo ofreció en el altar. Y le cuento que Entonces, esto es un material que yo tengo para darle a la escuela dominical. sí, y como maestro de escuela dominical es muy Sí, importante sí. de que enseñe las cosas bien. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las escuelas dominicales no te enseñan la historia completa, sino que te enseñan la historia bonita. Mm, mm, Entonces, ay, sí, qué bonito que los animalitos entraron y todo, pero no te lo enseñan completo. claro. Entonces, es importante como maestros de escuela dominical, que se enseñe bien las historias bíblicas,
para que después, no, cuando estudiemos la Biblia, no digamos, ah, mi maestro de escuela dominical me enseñó mal. Claro, Solamente me enseñó que entraron 2 de cada especie. ¿Y es eso cierto, sí o no? claro Que que sí entraron entraron 2 de No, cada dos de especie. cada ¿Es pues cierto, especie. sí, sí o de no? cada Hembra, especie. hembra y macho entraron. ¿Solamente 2 de cada especie? ¿De todos? Hembra y macho. Ok, creo que hay que repasar ese texto Dice que no. No, porque dice que no, no. no solamente entraron, ahorita no tengo ese pasaje porque no estaba preparado para esa pregunta, pero déjenme lo busco. Cuando están dando las instrucciones, dice que de los animales limpios entraron, si no mal recuerdo, eran 7 parejas de cada uno. Porque imagínense, si solamente entran 2 y saliendo del arca, Noé ofrece en holocausto a uno de cada uno, pues ya se acabó la especie. Ara, En el capítulo 7, en el versículo 2, dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y 7 de hembra. 2. Perfecto, Ujú. muchísimas gracias. Capítulo Correcto. 7, versículo 2. Entonces, hermano Marco, por favor, cuando enseñe esto en Es escuela que dominical, tengo diga, sí que entraron 2 de la mayoría de las especies, pero de los animales limpios entraron 7. 7 parejas. Porque Todavía si no no, voy por ahí. lo que uno, ok, lo que uno entiende es que Noé mató las especies de todos los animales limpios. Porque si solo eran 2 y Noé sacrifica saliendo del arca uno, pues se acabó la especie. Pero lo hizo porque tenía 7 parejas de cada uno. Por eso ofreció holocausto en el altar y esa ofrenda, lo dice en el 21, y percibió Jehová olor grato. Entonces, no estaba haciendo nada mal Noé hasta este punto y ofreció esto y fue olor grato para Dios. Entonces, que es justamente la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo recibió esta ofrenda a Dios y qué dijo? Lo recibió como olor grato. Exactamente, lo Como recibe olor como grato. olor grato. ¿Qué más? Dijo en su corazón que no volvería a maldecir a la tierra a causa del hombre, ni volvería a destruir todo ser viviente. Exactamente. Como he hecho. Y también nos da ahí una promesa, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Entonces tenemos garantizado que va a haber día, noche, frío, calor, verano, invierno y sementera y la siega. Entonces Hermano, eso Hermano, ya lo tenemos. Sí, hermano David. una pregunta. ¿Por qué dijo que el capítulo 20 es extra? El versículo 20. Versículo 20, perdón. Ajá. Porque si ve las instrucciones Ajá. que vienen en el 16, nada más le Ajá. dice sal del arca. Y en el 17 le dice todos los animales que están contigo, sacarás contigo. En el 18, Noé obedece el 16. En el Ajá. 19, obedece el 17. Y extra hace el 20. Porque Dios no le dijo que se ofreciera un holocausto a él. Ese fue como una acción de gracias que hizo Noé. No fue indicación de, de Dios. Ajá. Pues sí, pero la mera verdad es algo importante también que nació del corazón de Noé, ¿verdad? O sea que Totalmente. nos indica a nosotros que debemos de ser agradecidos con Dios, ¿sí? Haciendo esta gran hazaña que hizo, ¿sí? Imagínese no hacer un altar, no darle gratitud al Señor, sería también lo contrario, ¿verdad? Porque aquí Noé está viendo que está salvando a su familia y ahora sí a la humanidad Ujú. y hacerle un altar y ofreció, dice, holocaustos. Entonces, es algo maravilloso que nació del corazón de Noé, ¿verdad? No, no fue, Sí, o sea, no fue un mandato ni nada, pero sí fue del corazón de Noé, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, hermano. Esa fue una acción de gracias, un agradecimiento, una sumisión, del corazón le surgió a Noé Así hacer es, este holocausto en el altar. así es, hermano. Esa era mi duda, pero ahora sí hay algo importante ahí, ¿verdad? Sí, 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 Y la exactamente. borrachera que se pegó. También, hermano Marcos. También, esa es más adelante, hermano Marco. Esa es más adelante. Y fíjese que eso tampoco nunca me lo enseñaron en la escuela dominical. Claro. Esa es una parte, porque no es de la parte bonita de Moisés y de Noé, perdón, digo. Y a eso vamos, o sea, cuando uno está niño en la escuela dominical, a uno le enseñan la parte bonita, pero no te enseñan bien, no te lo enseñan completo. Y por eso creo yo que uno de pequeño y así va creciendo, como idealizando a estos personajes bíblicos, así como, no, no era perfecto, era justo porque caminó con Dios, Claro. pero vemos que también tenía sus errores, cometía sus errores. Vemos que no era 100% justo, o sea, el único que es 100% justo ha sido Jesús. Fuera de él, todos cometemos errores. Entonces, eso tampoco, habría que enseñarlo con un poquito de precaución, pero sería bueno que se enseñara la historia completa de Noé en la escuela dominical y en cualquier parte, porque Por eso eso que yo también hay que enseñarlo. enseñé esta semana de Génesis 3 hasta el 6 nomás. Ok. Sí, porque ya no había más tiempo y ya los niños ya estaba que uno que se estiraban, otros que por acá, que ya, No, pero le avanzó bastante, hermano, le avanzó bastante. claro. Para hacer una sola clase, todo ese material, sí le Y avanzó bastante. yo les hago como se llama como mímica. Digo Ajá, que pecaron, que hicieron, que bueno, la próxima vez que me toque voy a decir como que se esconde, Adán y Eva se escondieron, ya entonces yo hago como que me estoy escondiendo. Entonces los ajá. niños gozan ahí, se ríen y todo, y así les hago, pues. Sí, qué bueno, y qué Ah, bueno que existe esa pasión por enseñar y ah, también ese ánimo por conocer la palabra, porque como usted dice, hay que enseñarles bien a los niños y enseñarles claro. completo. Y cuando recién comenzamos, yo les paso por ahí la pelotita preguntona. Ahí los obligo a que ellos estudien o se interesen en la enseñanza. Ajá. Porque ahí también yo les doy un paquetito de galletas, un chupete, alguna cosa. El que sabe, se lleva el premio. Está bien Que no, que los motive a el que no estudiar. sabe, estudie. Sí, O dígale a papá, mamá que te enseñe. Ya les digo, yo les digo que los papás y mamá lo pongan a trabajar también, pues. sí, así activa toda la familia, hermano. Claro, sí. Ok, bueno, vamos a seguir con el siguiente párrafo, que era justamente lo que estaba hablando mi hermano David. Dice, qué importante es obedecer a Dios cuando Él nos habla. En gratitud, Noé hace algo que Dios no le pidió, pero Él lo quiso hacer. Edificó un altar. Esto llegó a Dios como olor grato. Muchas veces nos acercamos a Dios solo para pedirle cosas o contarle nuestro día, pero ¿cuántas veces nos acercamos a Él solo para alabarlo y que Dios reciba olor grato? Esto es para meditar, Claro. para que nosotros evaluemos nuestro día a día y cuántas veces, eh, le dejo de tarea, cuenten el día de mañana cuántas veces hablan con Dios durante todo el día. ¿Cuántas veces de esas veces que hablaron con Dios fue para pedirle algo? ¿Cuántas veces fue por la comida, para sacar esas? ¿Y cuántas veces fue para darle gracias por algo?
y podríamos sacar un porcentaje. El porcentaje ese lo sacan para ustedes. Del total lo dividen entre la cantidad de veces que fue para darle acción de gracias o alabar a Dios por algo, y van a ver qué tan agradecidos son con Dios y van a ver qué tantas cosas le piden a Dios. Ahí pueden sacar todos los porcentajes. Al hacer estos ejercicios, uno aprende muchísimo de lo que uno hace. Entonces, se los dejo de tarea para el día de mañana. La tarea es solamente para ustedes, pero háganla. Porque tenemos que ser agradecidos. Tenemos que buscar a Dios para darle gracias por las cosas que tenemos, para darle gracias por la familia, para darle gracias por el trabajo, para darle gracias por la salud, para darle gracias a Dios en todo. En todo le tenemos que dar gracias a Dios. Ahora vamos a pasar a las referencias cruzadas del Nuevo Testamento. Y vamos a leer Hebreos 11:7. Entonces aquí los tengo para que no los ponga a correr buscando en la Biblia. Hoy los puse aquí. Y a Dice veces ni lo Hebreos encontramos. 11:7. Sí, porque después les cuesta encontrarlo. No lo encontramos, vamos buscando por el índice otra vez. ¿Dónde está? Bueno, Hebreos está en el Nuevo Testamento. No, yo busqué desde Génesis hasta Apocalipsis y encuentra. Sí, pero es más No, fácil buscarlo nada más en el Nuevo Testamento. Bueno, hoy ya se lo puse aquí y lo voy a leer. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. ¿Qué aprendemos sobre Noé en Hebreos 11:7? Que él Comencemos. tuvo bastante fe. Ajá, Que él obedeció, hermano, él obedeció. exactamente, él obedeció. Obediencia. Ahí tenemos también que dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y ahí nos Obediente. aclara de que en ese tiempo no había inundaciones por lluvia. No Y- llovía. Y pienso yo que ni siquiera se conocía, creo que la palabra lluvia, Exactamente. No, Sí. no se conocía. sino que eso ya fue la fe de que Dios le habló y entonces, bueno, pues, ha de ser algo bueno, pues no, la lluvia. Sí. Ahora la lluvia es algo bueno para los que cultivan, los que tienen grandes cultivos y todo eso, y es algo malo para los que viven al lado de un río, que ya sabemos que se va a inundar y todos los años se inunda y es algo que pasa. Pero en ese momento dice que actuó la fe de Noé. Y me llama la atención algo más. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Creo que había alguien más por ahí, no lo vi. Sí, hermano, es Sí, hermana que Sandra. ahí dice que con temor preparó el arca. O sea, sí él tenía fe, pero por lo que como usted explicó antes que era un rocío, no había lluvia, entonces él estaba con temor porque nunca había visto lluvia. Entonces, al decirle a Dios que iba a ser un diluvio, entonces él estaba haciéndolo con temor, pero aún así obedeció. Sí, imagínense la calidad, me puse a pensar, la calidad con la que Noé tuvo que construir el arca. Porque ahora los barcos, cuando se construyen, los barcos se prueban. Se construye el casco del barco y se pone a flotar a ver si tiene alguna, se le mete el agua por algún lado, si tiene alguna fisura en los metales y todo. Las cosas se prueban, pero Noé no tuvo pruebas antes del día Del digámoslo diluvio. así, del día del diluvio, exactamente. Entonces, el control de calidad que tenía que tener Noé
Fue directo ya. Era exacto, era muy, muy preciso. Y además, no es lo mismo construir algo para que se suba otra persona que cuando construyes algo y sabes que va a ser lo único que va a sobrevivir en todo el mundo. O sea, y él iba a estar ahí, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos. Él tenía que asegurarse de que estuviera bien construida y que no fuera a fallar. Entonces, eso requiere mucho peso y es una gran, gran responsabilidad. Ara, Para aportar a ese punto, por sí. ejemplo, teniendo en cuenta lo que se vio al inicio, las medidas, solo da 3 medidas. Entonces, no es que pensemos en el arca de Noé como un diseño de los barcos modernos, sino que era prácticamente cuadrada, era una caja, por decirlo así. Solo da 3 medidas, largo, ancho y alto. Entonces, no es un barquito así como nos lo podríamos imaginar, ¿no? Un cofre, pues. O Sí, sea, ni siquiera podíamos pensar que podría haber flotado, pero lo hizo. lo hizo y por eso era importante calafatearla por dentro y por fuera, para que usualmente los barcos se calafateaban por un lado nada más, por fuera, pero esta estaba calafateada por dentro y por fuera para que no hubiera ningún problema, porque tampoco tenía timón, como les decía, no tenía velas para ir, sí, vamos a ir en aquella dirección. No, pues todo estaba inundado, no había para dónde ir, Dios la estaba guiando y ya. Algo más referente a Hebreos 11:7. A mí me llama la atención y pensé que alguien me iba a hacer referencia a eso. La segunda parte del versículo dice, y por esa fe condenó al mundo. Eso se me hace un poco como muy exigente, porque la fe de Noé no condenó al mundo, sino fue Dios, bueno, ellos mismos que se condenaron y Dios emitió el juicio, pero fue el único justo con su familia que fue digno de salvarse, digámoslo así. Y eso fue lo que condenó a los demás. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imagínense qué difícil la segunda parte y qué bonita cómo termina esta parte. Y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Sí, mi hermano. Ahora sí, como que le echan la culpa, ¿no? Como Sí, que es el culpable de que por su fe condenó al mundo. O sea que si no hubieran encontrado un justo como él, ahora sí no se hubiera acabado el mundo en ese tiempo, ¿no? sí. Eso es lo que se piensa en esa parte, ¿no? Ujú. Sí, Pero, sí, hermano, adelante. gracias, disculpe. Sí, no, en eso que, bueno, que condenó al mundo, ¿verdad? Por la fe de él, significa que sí podía haber gente buena, alguien bueno. Que los otros no querían ser buenos, pues ellos se condenaron por sí mismos. Pero sí podían, los otros que podían ser buenos, lo que pasa es que no querían, entonces eso mismo los condenó a ellos. Exactamente. Sí, uno siempre va a tener el poder de la decisión, el libre albedrío. Uno elige o ser bueno, buscar a Dios, o irse lejos de Dios, buscar el pecado. Y eso es lo que lo condena a uno. A mí se me viene un ejemplo de la escuela, digámoslo así, cuando hacían un examen y todos salían mal y uno decía, el profesor va a tener que hacer una curva, que era subir el promedio de todos para como pasar algunos. Pero había uno que se sacaba 10 y por ese que se sacaba 10 ya no podían hacer la curva, porque ya uno sí logró sacar 10. A todos los demás ya no se les podía ayudar. Así se me hace Pero lo esta que fue, frase que dice, por esa fe
condenó al mundo. Sí, hermano Marco. Hermano Nelson, entonces ahí, entonces estaba mal y cuando yo era profesor, decíamos que si el 50% más uno que esté mal, es la culpa del profesor, que no enseñaba. No, ahí en esos casos había que hacer una curva, pero si uno sacaba 100 o 10, dependiendo en base a cuánto se evaluara, ahí pues ya no se podía hacer esa curva. Entonces así justamente lo veo, dice, por esa fe condenó al mundo. Vamos Acá al dice, siguiente versículo, a bueno, primera de Pedro 3:20. Lo leo. Dice, y los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué aprendemos de Noé en este versículo? Hermano, lo más seguro es cuando salió esa serie que se llamaba 8 son suficientes. Mucha película visto. Que Noé fue obediente, hermano. Exactamente, Noé fue obediente Y paciente, y paciente. paciente, porque él comenzó a hacer el arca bajo el mandato de Jehová. Sí, pero aquí en Y este versículo de la paciencia, ¿de quién hablan? De Dios. De la paciencia de Dios, exactamente. Noé claro, fue paciente porque ese proyecto necesitaba mucha paciencia, pero en claro, primera de Pedro 3:20 me habla sobre la paciencia de Dios. A claro. mí me llama Alguien, la atención que sí, dice, Ara, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, o sea, que Dios estaba conteniendo para destruirlos. Tuvo que pasar, sí, ¿cuánto? 120 años, ¿no? En lo que, eh, ¿cuánto tiempo pasa? más, ¿Más? muchísimo más tiempo, porque acordémonos de que hubo una profecía antes. ¿Alguien recuerda cómo se llama la persona que tenemos registro, que más tiempo ha vivido en la tierra, sobre la faz de la tierra? Matusalén. Matusalén, exactamente. ¿Y cuántos años vivió Matusalén? Como 800 años, creo. 800 años, creo. Más. 969 años. Allá, allá. Correctamente, 969 años. 969 años. Entonces, ¿alguien sabe qué significa el nombre Matusalén? Ahí me cogió. No. Ahí me... Matusalén significa cuando él muera vendrá el juicio. Entonces, ahí podemos ver la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Matusalén muriera iba a venir el juicio. Y Matusalén es la persona que más tiempo ha vivido sobre la faz de la tierra. Y cuando él murió, vino el diluvio. Entonces, ahí vemos la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Eso fue algo que lo trató de alargar lo más que se pudo para que la mayor gente pudiera proceder al arrepentimiento. Y en todo eso, imagínense tener 969 años de paciencia. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuántos se salvaron? 8 nada más. 8 nada más. O sea, imagínense cómo estaba la gente en ese tiempo de que solamente 8 se salvaron. Ahí dice, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Qué bonito ver la misericordia de Dios, qué duro ver el corazón del hombre. Qué duro ver que Dios le está dando tanta misericordia y el hombre se aferra a alejarse más de él. Vamos a leer 2 de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, ¿cómo se le llama ahí a Noé? El heraldo. Pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Exactamente. Y ahí otra vez dice que solamente fue salvo él y otras 7 personas. Hermano David, ¿iba a decir algo? Sí, es que en otra versión dice el heraldo. No El dice heraldo, pregonero, el exactamente. heraldo de justicia. Sí, El heraldo de justicia. así es. Exacto, entonces imagínense, él era el que estaba llevando, el que estaba obedeciendo la palabra de Dios. ¿En el arca había espacio para más personas, sí o no? Sí. Bueno, según el diseño de los aposentos. Según el diseño de los Probablemente. aposentos, creo que sí, porque igual, o sea, entraron muchísimos animales, pero solamente 8 personas. Era de 3 pisos, 3 niveles. Era de 3 niveles, exactamente. Entonces, de que había espacio, había espacio. Sí, era muy, muy grande para solamente 8 personas, aparte de todos los animales, que sí eran muchos. Pero solamente Dios escogió salvar a 8 personas. Hermano, Sí, hermano Roberto. no sé, que yo quedo como con una duda, no sé cómo será, tal vez me ayuden ustedes, porque la altura, ¿cuánto era la altura? Que era 15 metros, hermano. Sí. Es que eso es lo que me queda así como duda, de 15 metros de alto no es así como muy grande, y hay una jirafa ahí. Digo yo, o sea, será por cada aposento, cada piso, tal vez. O, no sé. No. Es que Era. no sé, le explica bien, son 15 metros, es que digo yo, o sea, por la altura, o sea, se quedaron así como. Sí, me imagino que la jirafa iba con el cuello torcido así. No, pero era una jirafa bebé. Era una jirafa que comía maíz, le llaman maíz y iba picando. ¿Ara? De hecho, estaba leyendo un artículo que hay en Kentucky una réplica del arca. Sí. Y dice que la hicieron según las medidas que proporciona el Génesis. Ajá. Habrá que ir a Kentucky, a ver, para Sí, darnos una idea. yo vi un video y lo que hacen ellos en ese diseño es que construyen los aposentos alrededor y dejan el centro libre. Porque así para que haya aire y toda la cosa y ahí puede meter a la jirafa. La jirafa medirá unos 7 metros, 6 por ahí. No sé cuánto mide una jirafa, pero igual, o sea, con un pedacito que le dejes doble a la jirafa, pues ya sus aposentos dobles de la jirafa ya cabe. Ya no tiene que ir con el cuello doblado. Todo el diluvio. Hermano, que dice que una jirafa adulta mide 4 metros, punto 2. 4 metros. Pues sí. Con un aposento doble le queda suficiente espacio para arriba para moverse. Con un agujero ahí para que meta la cabeza y esté ahí viendo para todos lados. Se medio vina la bandilla, sí. Es medio vina. Ok, vamos a leer el último párrafo. Dice, Noé caminaba con Dios, capítulo 6, versículo 7. Por eso, Dios tenía una relación cercana, lo cual permitía que tuviera una buena comunicación. Dios le contaba las cosas que aún no se veían. ¿Cómo está tu comunicación con Dios? Hemos visto que es un factor constante en todos los superhéroes de la fe. ¿Puedes ser un héroe como Noé? Para mí lo más retador de la historia de Noé, bueno, hay varias cosas, pero primero es cómo él era justo dentro de un entorno tan difícil, porque era de continuo el mal y en medio de ese entorno, Noé era justo. Ahí dice en versículo 5, nos da otra característica de él, que era, permítanme,
Dice, no, estaba en versículo 9, dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Entonces, uno a veces dice, ay, no, como vive en un entorno tan difícil, por eso la gente se hace mala, porque vive en ese entorno. No va a salir nada bueno de ese entorno. Pero no, de ciudades, de donde toda la gente es mala, de ahí sale Noé. De ahí sale Noé y su familia, y son escogidos por Dios para repoblar la tierra, para bendecir la tierra y por su obediencia salvar a todas estas otras especies de animales que salvaron. Esa es una cosa que me gusta mucho de Noé, que era justo en medio de un entorno muy malo. Otra cosa que me gusta es que era obediente. Él no sabía que iba a pasar, o sea, no sabía que iba a llover, pero sabía que iba a venir mucha agua y se iba a necesitar el arca. Y no sé si se lo imaginaba, nunca lo había visto, pero él comenzó a construir el arca cuando nunca se había visto eso. Entonces, esa obediencia de pedir, porque en ese momento era algo ilógico, era algo fuera totalmente de lo normal. Y Noé fue obediente en hacer lo que Dios le dijo. No se puso a pensar, ay, es que lo que Dios me está pidiendo no es lógico. No se puso a pensar así, sino que solamente obedeció. Y luego Noé es agradecido. Noé está, cuando sale del arca, hace holocausto, sacrificio de holocausto para Dios. Entonces, Noé es una persona agradecida. Y ahí se ve cómo él actúa en las diferentes circunstancias y es una persona justa. Entonces, y aparte de eso, su fe. Estamos viendo la fe de todos los superhéroes y vemos que tenía una fe para ver las cosas que aún no habían sido, que no se habían mostrado. Entonces, es un personaje muy retador, es un personaje que nos va a siempre a motivar a hacer luz en medio de las tinieblas, como decía Ara, nosotros somos luz y nosotros debemos de estar siendo ese diferenciador dentro de la sociedad en la que estamos. Debemos de estar, debemos de tener la intención, o sea, ser intencionalmente ese que esté listo para obedecer lo que Dios diga cuando Dios quiera. Porque Noé estaba listo para obedecer la voz de Dios en cualquier momento y por eso Dios lo escogió. Sí, Karen. Ahorita no sé si vaya a estar bien lo que voy a decir. Se me viene a la mente que cuando vino Jesús, nos dejó a nosotros la gran comisión. Entonces, como que se puede hacer una, no comparación, sino una referencia a nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo? El trabajo de Noé era hacer el arca. Nuestro trabajo es ir y hacer discípulos a todas las naciones, esperando nosotros algo que no hemos visto aún, que es el regreso de Jesús por todos, ¿no? Sus Por santos. toda la iglesia. Entonces, así como Noé, nosotros, ¿qué es lo que nuestro trabajo cuál es? Por algo que no hemos visto, que por fe estamos esperando, así igual Noé, que por fe obedeció en la palabra de Dios al construir el arca. Entonces, ahorita nuestro trabajo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Como que se me vino mucho eso a la mente, como tú estás haciendo mención,
el reto para nosotros es hacer lo que ya tenemos como mandato y es obedecer la palabra en relación a eso. Exactamente. Ese es el reto, es obedecer. Nosotros, que Dios nos vea y que si Dios quiere actuar en tu ciudad, que Dios te escoja a ti, porque estás dispuesto para obedecerle. Porque por eso escogió a Noé, porque era justo y porque era obediente. Él estaba disponible para obedecer la voz de Dios. Entonces, que cuando Dios nos vea y diga, yo quiero hacer una gran obra en Tuxtla, voy a escoger a mi hermano David. Voy a hacer una gran obra en tal parte, voy a escoger así. Dios puede hacer eso y nos puede escoger, nos debería de escoger a nosotros, pero eso es decisión nuestra. Nosotros debemos de estar listos para ser usados por Dios y obedecerle cuando Él nos busque. Y esta fue la clase de el estudio de Noé. Bueno, voy a dejar de compartir. Y bueno, vamos a ver que este ha sido un gran reto. Nuestro objetivo debe de ser mantenernos siendo justos y estar disponibles para obedecer la voz de Dios cuando Él nos llame. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de estar buscando y manteniéndonos haciendo todo el tiempo. Bueno, Nelson, Sí, hermano Marcos. yo aquí estoy viendo sus apuntes que dice que Noé caminaba con Dios. Entonces, él prácticamente, nosotros también debemos proponernos seguir, ser íntimos del Señor. Como dijo Pablo, hasta ¿no? terminar la buena Íntimo del Señor. la Porque carrera, aquí ¿no? en el versículo 9 dice pues que tenía una relación íntima con Jehová, Noé. Sí. Y esa es la manera que él se mantenía y fue obediente. ¿Por qué? Porque él escuchaba todos los consejos de Jehová, pues. Exactamente. Como Cuando nosotros. uno camina con Dios, uno tiene esa cercanía, tiene esa relación, Claro. tiene esa amistad, tiene esa confianza. Comunión, claro. Esa comunión, exactamente, de hablar lo que quieras. Entre amigos, sí. Se habla, tienes la confianza de decirle, mira, fíjate que me pasó esto y esto, sí. Y tener esa confianza. Ahora, para retomar lo que decía el hermano Marcos, yo también me llamó la atención eso de caminar con Dios y eso nos exhorta, ¿no? A terminar la buena carrera, llegar a la meta, pero de la mano de Dios. Como vemos el contraste con Moisés y los personajes que hemos estudiado. Abraham obedecía, ¿no? Moisés, pues pudo ver a la cara a Dios. Podía hablar con él. Y vemos ahorita a Noé, cómo es, Moisés, Dios lo respaldaba. Y ahora vemos a un Noé que va más íntimamente con Dios y cómo es escogido para cumplir una gran misión, ¿no? Entonces, eso, y como dijo Pablo, ¿no? Terminar la buena carrera, llegar a la meta, que es sabemos que nuestro lugar no es aquí, sino es allá arriba, en el cielo con Él, en las moradas celestiales. Así es, y vemos todos los personajes que hemos estado estudiando, han sido personas obedientes. Unos obedecen inmediatamente, unos en la noche, otros al día siguiente, otros obedecen, se mantienen obedeciendo, construyendo el arca, pero todos son obedientes. Y por eso han pasado a la historia, porque obedecieron. Entonces nosotros debemos de obedecer. Si nosotros obedecemos a Dios, Él
va a hacer su obra con nosotros. Entonces, con ese reto terminemos la clase. Y Ara, si nos gusta dirigir en una oración para terminar la clase. Amén. Hermanos, les invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Amado buen Dios, te damos gracias en esta hora por el estudio que has compartido el día de hoy, Señora, que quede no solamente en el corazón, sino que podamos echar a andar todo lo que hemos aprendido en estas clases, la obediencia principalmente y el temor de hacer las cosas, Señor, y que también puedas encontrar gracia en nosotros como lo hiciste en Noé, Señor. Gracias te doy por la vida de mi hermano Nelson, que le sigas poniendo sabiduría, Señor, para seguir enseñando cada día tu palabra. Y pon ese deseo en nosotros, Señor, de cumplir tu plan en nuestra vida y que podamos hacer las cosas como tú quieres y no como nosotros queramos, Señor. Y gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, que les permitas el descanso en esta noche, Señor, que tú les sigas dando salud y fuerza. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, pero que tu diestra siempre nos esté respaldando en todo momento, Señor. Y así te doy gracias en esta noche, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 La foto. Ahí está.